Lucas 16 del 1 al 13 dice la palabra de Dios así. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Y él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. 100 medidas de trigo. Y él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo, porque había hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten los reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Amén. Amén. Hoy estudiaremos la segunda parte de la parábola del mayordomo infiel. Les dije que esta parábola, hace 8 días les dije que esta parábola nos enseña por lo menos 4 lecciones de suma importancia. Cristo en esta parábola nos enseña por lo menos 4 lecciones de suma importancia para nuestra vida y formación espiritual. El domingo pasado vimos solo 2 lecciones de ellas. Hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, estudiaremos las 2 últimas lecciones. El domingo pasado vimos que la primera lección que Cristo nos enseña en la parábola es que Cristo quiere que entendamos que un día todos, sin excepción, de manera individual, daremos cuenta a Dios de nuestra mayordomía, de todo aquello que Dios ha puesto en nuestras manos. Un día usted y yo daremos cuenta a Dios de nuestra mayordomía, de su vida, de sus cosas materiales, de todo aquello en lo cual Dios lo ha puesto para administrar, inclusive de su salud. En segundo lugar, vimos que Cristo quiere que como discípulos suyos seamos sagaces en pro del futuro espiritual, de la manera en que los impíos son esforzados y arriesgados en la busca de las riquezas temporales. Cuando el mayordomo infiel fue sorprendido disipando las riquezas de su amo, tuvo una táctica sagaz. Dijo: ¿qué voy a hacer ahora que me quedo sin chamba, sin trabajo? Cavar no puedo, ya estoy viejo para ponerme de jornalero. Mendigar me da vergüenza. Entonces dijo: ya sé lo que haré.
para que cuando no esté como mayordomo me reciban en sus casas y otro me ayude a sostenerme. Entonces llamó a uno que debía una cantidad a su amo. ¿Cuántos barriles de aceite le dijo, le debes a mi amo? Dijo, toma pronto tu cuenta, siéntate y escribe 50. Y al otro las medidas de trigo, de 100 le rebajó el 20%. Y dice la Escritura que alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. No que Cristo esté alabando ni aceptando la deshonestidad, sino que Cristo está tomando este ejemplo, esta ilustración, para aplicarla en un sentido positivo. Para decir, así como el malo, como el que no conoce a Dios, es sagaz para procurar por su sostenimiento y por su vida en este mundo, así también nosotros, los hijos de Dios, seamos sagaces para procurar por nuestra vida espiritual. Así como el inconverso está dispuesto a hacer esfuerzos sobrenaturales, a trasnocharse, a arriesgar su vida para conseguir plata y buscar estatus y buscar reconocimiento, así también los hijos de Dios debemos ser esforzados y valientes en procura del reino de Dios para predicar la verdad y llevar el evangelio a donde no se conoce, para que otro se beneficie de esa gran bendición que Dios nos da. Eso fue lo que vimos el domingo pasado a grandes rasgos. Veamos pues la tercera lección que nos enseña Cristo en esta parábola. Esta lección se encuentra en el versículo 9. Y dijo, vamos a leerlos del 8. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Ahí está el verso 9. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Este versículo es un poco difícil de interpretar. Es como si Cristo estuviese diciendo, ganen amigos de manera deshonesta. Pareciera, ¿cierto? Pero no es así. Lo que Cristo nos quiere enseñar en este versículo es que las inversiones celestiales son la mejor inversión. Porque Cristo llama, ¿por qué Cristo llama? La pregunta es, ¿por qué Cristo llama a las riquezas materiales de este mundo riquezas injustas? Lo primero que quiero hacer es una aclaración. Cristo no está hablando aquí de dinero mal habido. Cuando habla de riquezas injustas no está hablando de dinero mal habido, del que se consigue robando o traficando. Él está hablando aquí del dinero y las riquezas de este mundo en general. Él llama al dinero y las riquezas de este mundo riquezas injustas. Él llama riquezas injustas al dinero y a las posesiones de este mundo por dos razones fundamentales que vamos a ver a continuación, para que podamos entender la parábola. En primer lugar, él llama al dinero y a las posesiones materiales riquezas injustas, porque toda riqueza material en este mundo está contaminada por el pecado. Porque la creación en su totalidad fue sujetada a la esclavitud de corrupción por causa del pecado del hombre. Cuando el hombre cayó en pecado, toda la naturaleza, sin excepción, riquezas y todo lo que se encuentra en este mundo, quedó sujeto a maldición. No que la naturaleza hubiera pecado, pero nos dice la Escritura que por causa del pecado del hombre, todo quedó sujeto a maldición, y por eso que fue creado para la eternidad, ahora es temporal, pasajero y efímero. Las riquezas, según el Señor Jesucristo, por esa razón son injustas, y vamos a verlo bíblicamente
Pablo nos lo dice en Romanos 8. Romanos 8, versículos 19 al 23. Romanos 8, (19 al 23). Dice así, escuchen muy bien, porque el anhelo ardiente ¿de quién? De la creación, está hablando del mundo en general, de la creación, es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, es decir, la resurrección de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada ¿a qué? A vanidad. ¿A qué fue sujetada la creación? A vanidad. Por eso es que en este mundo todo es vano, todo es efímero, todo es pasajero. La creación, por lo tanto, las riquezas y todo lo que existe es vano. A vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Aún la naturaleza tiene esperanza de ser redimida, igual que nosotros los pecadores. Porque también la creación misma, versículo 21, porque también ¿qué? La creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. ¿Cómo está la creación? En esclavitud de corrupción. ¿Qué es la corrupción? Lo que no dura, lo que se acaba, lo que no es eterno. Será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cómo serán libertados los hijos de Dios? Cuando seamos redimidos en cuerpo y alma, y este cuerpo y corruptible se haga ¿qué? Incorruptible. Un día también la naturaleza que ahora es corruptible se hará ¿qué? Incorruptible, y todos los recursos serán imperecederos, mientras que ahora son perecederos. Las riquezas tendrán trascendencia eterna. Ahora vamos a verlo. Versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime. ¿Cómo está la creación? Gimiendo a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. ¿Por qué está con dolores de parto? Porque el hombre la contamina, el hombre la daña, y está esperando la libertad. Cuando el hombre sea redimido, esto será consumido por fuego y Dios recreará una nueva creación. Bendito sea Él por siempre. Entonces aquí tenemos la primera razón teológica del por qué Cristo llama a las riquezas de este mundo, riquezas ¿qué? Injustas. Volvamos a Lucas, por favor. A Lucas. Las riquezas injustas. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Ahora hay una segunda razón del por qué Cristo llama a las riquezas de este mundo injustas. Las riquezas la segunda razón es porque las riquezas de este mundo han sido un ídolo, un Dios falso, al cual la mayoría de los seres humanos nos rendimos y adoramos, porque el sistema materialista así nos lo presenta, convirtiéndose en las riquezas y los tesoros de este mundo en la raíz de todos los males. Por esa razón también Cristo llama a las riquezas caídas en maldición, riquezas injustas, porque hemos hecho del dinero y de las cosas materiales un ¿qué? Un Dios, un ídolo, hermanos. Es por esas dos razones que Cristo llama riquezas injustas a las riquezas. Miremos lo que dice Primera de Timoteo capítulo 6, versos 9 al 10. Primera de Timoteo capítulo 6, versos 9 al 10. Porque, ¿llegaron ya? Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo o trampa, lo mismo, lazo o trampa es lo mismo, y en muchas ¿qué? Codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición.
por estar deseando el dinero, ¿qué pasa con el corazón del hombre? Se llena de avaricia y el hombre es que se hunde en destrucción y perdición. Verso 10. Porque raíz de todos los males, ¿raíz de qué? De todos los males es el amor al dinero. No el amor a Dios, hermanos, el amor al dinero. No que el dinero sea malo en sí. El dinero es algo neutral, sino que nosotros hacemos del dinero un Dios al cual le servimos y al cual nos postramos y por el cual hacemos cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces el dinero ha sido un ídolo, ha sido algo que ha causado desgracia y tragedia en la humanidad, y por tal razón el Señor llama a las riquezas de este mundo riquezas injustas. Amén. Teniendo este panorama en mente, este concepto claro en nuestra mente y corazón, sigamos adelante con la exposición de nuestro pasaje. Dios en su misericordia nos ha dado recursos económicos que, aunque son llamados o llamadas riquezas injustas, no solo proveen para nuestras necesidades, sino que además nos permiten mostrar nuestra lealtad y compromiso al reino de Dios. Con esas riquezas injustas, Dios a sus hijos les provee para sus necesidades y al mismo tiempo prueba nuestros corazones para que mostremos lealtad y compromiso al reino de Dios con esos recursos que, aunque injustos, que aunque corruptibles, sean utilizados de manera inteligente y sabia en el reino de Dios. Es por eso que Jesús aconseja invertir nuestro dinero y nuestros recursos y nuestra vida, óiganlo bien, nuestro dinero, nuestros recursos y nuestra vida con los ojos y el corazón puestos en la eternidad. Si usted no vive la vida así, usted solamente vive para este mundo y aquí quedará y de aquí no pasará, sino que pasará al infierno. Cristo aconseja a todos sus discípulos a vivir, a invertir nuestros recursos, nuestra vida, con los ojos puestos y nuestro corazón puestos en la eternidad. Pero el mundo vive al contrario. El mundo vive con sus ojos y su corazón puestos en este mundo. Y su pensamiento y su corazón está arraigado en este mundo. No mira más allá de sus narices. ¿Por qué? Porque están cegados. Pero el Hijo de Dios no está cegado para poder poner su corazón en las cosas efímeras y pasajeras que no traen ningún beneficio espiritual ni trasciende para vida eterna. Cristo advierte, óiganlo bien, Cristo advierte que nuestro compromiso y generosidad para la obra y el reino de Dios en este mundo evidencian que soy un siervo de Dios que ha entendido en dónde está su verdadero tesoro y su verdadera recompensa. Vuelvo y repito, Cristo advierte en la palabra de Dios que nuestro compromiso y generosidad en la obra y el reino de Dios en este mundo es evidencia de que soy un siervo de Dios que ha entendido en dónde está su verdadero tesoro y su verdadera recompensa. Porque donde esté nuestro tesoro, allí estará ¿qué? Nuestro corazón. Si tu tesoro es el trago, su corazón estará en el trago. Si su tesoro son los paseos y la vida de farra, allí está su corazón y solo usted vivirá enfocado hacia esas cosas. Pero si su tesoro es Cristo y el reino de Dios,
su vida, sus recursos y todo su entendimiento estará puesto hacia ese enfoque. Amén. Noten lo que dice Mateo 25, por favor. Vaya conmigo allá. Mateo 25, versículos 14 en adelante. Dice, Mateo 25, 14. Dice el Señor Jesús: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y se les entregó sus bienes. ¿Sí notan que es una comparación? El reino de los cielos es semejante a un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Dios da conforme a ¿qué? A la capacidad de cada cual, de manera pues que nadie tiene excusa de que fue cargado con algo que no podía llevar. Dios da conforme a la capacidad. Y se fue lejos el Señor. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos, porque esos talentos no eran de él, sino del Señor. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, escuchen: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Entra a dónde? En el gozo de tu Señor, porque fue fiel con lo que el Señor le encomendó. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y ¿qué? Y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitad pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo ¿qué? Inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, noten ustedes que un día daremos cuenta de lo que Dios ha puesto en nuestras manos, y que la manera en que nosotros utilicemos los talentos, las riquezas, los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos, los dones, evidencia que soy un siervo de Dios, que ha entendido dónde está su verdadero tesoro y quién es su verdadero Señor. Por eso es que Cristo dice: y yo os digo, ganad amigos por medio de ¿qué? De las riquezas injustas. Utilizar nuestros recursos económicos y nuestra vida en la obra de Dios es actuar de manera sagaz. Óigalo bien, utilizar nuestros recursos económicos y nuestra vida en la obra de Dios es actuar de una manera sagaz, parecido a cómo actuó este siervo malo que le rebajó la deuda en gran medida a los que le debían a su señor. En otras palabras, eso es ser un mayordomo prudente que edifica su casa sobre la roca. El mal mayordomo coge lo que Dios le da y lo despilfarra y lo gasta, y solo enfocado en este mundo. Pero el buen mayordomo provee y es eficaz para
para ver y proveer y estar alerta para el porvenir del futuro espiritual. En otras palabras, eso es ser un mayordomo prudente que edifica su casa sobre la roca. Cuando yo, mi vida, mis dones, mis talentos, mis riquezas, las enfoco en dirección a Dios. Eso es edificar la casa sobre la roca. Yo no puedo hacer división entre lo que tengo y la iglesia. Es decir, entre lo que tengo y Dios. Todo es de Dios, todo pertenece a Dios, todo le pertenece al Señor. Y yo daré cuenta a Dios de todo lo que Él me ha dado. No puedo decir, en la iglesia es una cosa y aquí afuera es otra. No, mis hermanos, hacer una división entre lo santo y lo profano, en ese sentido es malo, porque todo pertenece a Dios. Y nuestra vida debe glorificar a Dios en cualquier cosa que hagamos, ya sea que comamos, ya sea que bebamos o hagamos cualquier cosa, todo es para la gloria de Dios. El mayordomo malo fue sagaz y ligero, utilizando el dinero de su señor para ganarse amigos terrenales. Los creyentes debemos utilizar el dinero y la vida que Dios nos da de tal manera que podamos ganar amigos para la eternidad por medio del trabajar e invertir en el evangelio del reino, que lleve a los pecadores que no conocen a Cristo a las moradas eternas. Solo de esta manera, mis hermanos, haremos tesoros para el cielo. Las posesiones materiales que tenemos en esta vida no solo deben servir para sostener nuestra familia dignamente. Óiganlo bien, las posesiones materiales que Dios nos da en este mundo no solo deben servir para sostener nuestra familia dignamente, sino también para producir bienes eternos en lo porvenir. Noten lo que dice Timoteo, 1 Timoteo 6, 17 al 19. 1 Timoteo 6, 17 al 19. Dios nos da todas las cosas en abundancias para que las disfrutemos. Ahora, ¿qué más manda? Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Y escuchen lo que dice el 19, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Cuando uno es generoso, cuando uno comparte, cuando uno da, cuando uno invierte en el reino, está siendo generoso y echando mano de la vida eterna, atesorando buen fundamento para lo porvenir. ¿Me hice entender? Entonces, las posesiones materiales no solo deben servir para sostener nuestra familia, porque Dios nos da abundantemente para que lo hagamos y la sostengamos dignamente, sino también para producir bienes eternos en lo porvenir. Mateo 6, 19 al 21, otro texto que nos habla de esta gran verdad. Mateo 6, 19 al 21. Dice así, en el verso 19 de Mateo 6, no os hagáis tesoros, ¿a dónde? ¿Dónde no debemos hacer tesoros, hermanos? ¿Y qué es lo que hace la gente? Eso, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan. Los tesoros en la tierra son inciertos. Sino haceos tesoros, ¿a dónde? En el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Hermanos, esa es una verdad, un principio innegable. ¿A dónde está su corazón? Si su corazón está en Cristo, usted se enfocará hacia allá y procurará que los recursos que Dios le da, que no son suyos, escúchelo bien, porque es que tenemos esa tendencia a decir, mi casa, mi dinero, mi finca, mis posesiones. No, nada es suyo, hermano. Todo es de quién? De Dios, y un día dará cuenta usted a Dios como mayordomo de las cosas que Dios ha puesto en sus manos. Haga tesoros para el cielo por medio de las riquezas injustas.
Eso es lo que está diciendo Cristo simplemente en ese versículo, así de sencillo. Yo quisiera, ahorita vamos a ese texto, los tesoros en los cielos se hacen empleando bien los tesoros temporales o las riquezas injustas que nosotros administramos aquí en la tierra. Esos tesoros de los cielos son reales, mis hermanos. No son una ilusión pasajera, es una realidad eterna. Los tesoros en los cielos son auténticos y nunca se perderán, porque allí no entra el ladrón y todo será sin corrupción como Dios lo ha prometido. El mayordomo infiel solo pensaba en términos de la vida de esta tierra. El verdadero cristiano debe tener su mente en las cosas de arriba, donde está Cristo a la diestra de Dios. El cristiano no debe poner su corazón en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven. Ahí está nuestro problema, que nosotros queremos ver para creer igual que Santo Tomás. Si no meto el dedo en la llaga y toco, no creo. Pero el cristiano no debe poner su corazón en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Ahora por eso le pasó lo que le pasó a este hombre de la Biblia. Lucas 12, 13. Vaya conmigo a Lucas 12. Como su corazón estaba puesto en las cosas de este mundo, le pasó lo que le pasó. Lucas 12, 13 al 21. Escuchen y lean conmigo esta verdad. Le dijo uno de la multitud, verso 13 de Lucas 12: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Tanto que se esfuerzan los padres por dejar herencia a los hijos para peleas, nada más. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: mirad y guardaos de toda ¿qué? Avaricia. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿En qué no consiste la vida del hombre, hermanos? No escuché. En la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre consiste en amar y obedecer a Dios, confiado en Jesucristo. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, lo mismo que el otro mayordomo, ¿no? Todos pensando sagazmente. Y esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos. ¿Allí guardaré qué? Todos mis frutos y mis bienes, todo lo que creía que era de él. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Estaba haciendo planes ¿para qué? Para este mundo. Mi casa, mis bienes, mi alma, mis graneros, mis frutos. Y entonces cuando ya pensó que lo tenía todo ganado y preparado para ponerse a disfrutar y a darse la gran vida, escuchen lo que dice el Señor. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Qué estupidez. Así somos nosotros, hermano. Lo que has provisto, ¿de quién será? Y escuchen cómo termina la parábola, que era donde quería que llegáramos. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Claro, así como ese rico insensato es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿A dónde nos llevaremos las riquezas de este mundo que tenemos? Si usted no pone su corazón a ninguna parte, porque usted no las puede sacar. Pero si usted es rico para con Dios, con lo que Dios le da, se llevará eso que ha sembrado en el reino de Dios. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Ahora adelántese al versículo 32 para exhortarnos nosotros aquí como manada pequeña. 32 al 34.
Dice Cristo, no temáis manada pequeña, le dice a sus creyentes, a sus discípulos, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Qué le plació darnos el Padre? El reino de Dios. ¿Habrá algo más valioso que eso, hermanos? No. Y miren lo que dice, vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros, ¿a dónde? En los cielos, que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, vuelve e insiste el Señor, allí estará también vuestro corazón. Aleluya. Definitivamente Cristo quiere que usted y yo no nos arraiguemos en este mundo, ni en las cosas de este mundo, ni en los tesoros de este mundo tengamos nuestra confianza y nuestra felicidad. Nuestra confianza y nuestra felicidad deben ser ¿quién? Cristo el Señor. Cristo nuestro Señor debe ser nuestro más tesoro, nuestro precioso tesoro más grande y maravilloso. Hermanos, después de haber visto esto, lo que significaba ese versículo 9, ahora miremos la cuarta enseñanza que Cristo quiere que entendamos. Cristo quiere que entendamos que el que es fiel en lo poco, es fiel también en lo mucho. Esa es la cuarta enseñanza, el cuarto principio que Cristo quiere enseñarnos en esta parábola. Que entendamos que el que es fiel en lo poco, es también fiel en lo mucho. Versículos 10 al 13 de Lucas capítulo 16, que es nuestro estudio de base. Dice Lucas 16, 10 al 13: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Es decir, las riquezas espirituales. Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Nada de lo que tenemos en este mundo es nuestro, todo es ajeno. Si no es uno fiel con lo que no es ajeno, con lo que es ajeno, ¿cómo le van a dar a uno lo que le pertenece? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hermanos, mucha atención. La vara, óiganlo bien, la vara de medir la fidelidad de un hombre en cualquier área de su vida no es lo mucho, sino en lo poco. No es en lo mucho que se mide la fidelidad de un hombre, sino en lo poco. Del versículo 10 entendemos que la manera en que uno se responsabiliza y realiza la tarea más pequeña e insignificante que nos ha dado, será la mejor evidencia si está capacitado para encargarse de tareas mayores, si estará preparado para cosas mejores. Por el contrario, una persona que no es fiel en las cosas pequeñas que se le encomiendan, será por lo tanto infiel en las cosas mayores. Este principio que enseña Cristo lo maneja aún la gente del mundo. Por ejemplo, en el área laboral, nadie ascenderá de categoría hasta que haya dado muestras de responsabilidad y capacidad de trabajo en el nivel donde está asignado. Así también como creyentes, si usted no es fiel en lo poco que el Señor lo ponga, usted no es capaz de realizar tareas mayores, porque el que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho, hermanos. El versículo 11 y 12 dice lo siguiente: pues si en las riquezas injustas, ¿se oyen lo que dice Cristo? Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles,
¿quién os confiará lo que es verdadero, es decir, las riquezas espirituales? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Estos dos versículos nos muestran o nos enseñan que el mismo principio de ser fieles en lo poco para ser fieles en lo mucho aquí en la tierra también se aplica para la eternidad. Si en este mundo no somos fieles administradores de las cosas temporales que pertenecen a Dios, de esas riquezas injustas, ¿cómo nos encomendará la mayordomía de las cosas verdaderas que tienen trascendencia eterna? ¿Cómo se le encomendará a usted una labor espiritual en la iglesia? ¿Cómo realizará usted fielmente una labor de trascendencia eterna si usted no es fiel en las cosas que Dios le da en su diario vivir? Recordemos, o mejor que jamás olvidemos, que lo que poseemos en esta vida no es nuestro, sino de Dios, y que solo Dios lo ha depositado en nuestras manos para hacer de ello una mayordomía que trascienda para vida eterna. Recordemos que solo recogemos en la eternidad en la medida en que fuéramos fieles en lo que nos ha encomendado Dios en la tierra. Posesiones materiales, hijos, esposa, labores que hacer, todas esas cosas nos las ha encomendado Dios en las manos para que usted como fiel mayordomo haga de ello algo que trascienda para vida eterna. También tenemos los dones, los talentos, el tiempo, las capacidades, las fuerzas, la salud. No acabe usted su juventud tomando trago, hermano. No acabe usted su juventud emborrachándose y cometiendo locuras, que de pronto quede inválido, paralítico. No acabe usted su juventud. Invierta su vida trabajando y sirviendo a Dios, viviendo de manera santa y recta. Escuche lo que Dios le dice en esta mañana. Sea un buen mayordomo de su vida, porque usted un día dará cuenta a Dios de la vida y de todas las cosas que Dios ha puesto en sus manos. Si uno de nosotros que lleva cierto tiempo en el Señor, esto va para los creyentes, si uno de nosotros que lleva tiempo en el Señor no es capaz de interesarse en ayudar a un recién convertido para que crezca en el Señor, ¿cómo podrá ocuparse de otra cosa de orden ministerial más elevada? Díganme, hermanos. Si no somos fieles en cumplir con las tareas sencillas que se nos encomiendan en la iglesia, como recoger una silla, dejarlas ordenadas, apagar un ventilador, cerrar un grifo, ¿cómo se nos encomendarán cosas mayores? Si no somos fieles en llegar temprano, cuando se les encomienda de ser ujieres y repartir los boletines, y llegan ya cuando los boletines está la mayoría entregados, ¿cómo se les va a encomendar cosas mayores, hermano? Cosas insignificantes. Uno debe ser fiel en lo mínimo para poder llegar a tener cosas mayores, hermanos, porque el que es fiel en lo poco también será fiel en lo mucho. Si no somos fieles llegando al servicio puntuales, si no mostramos amor y diligencia por las cosas de Dios, ¿cómo Dios nos va a encomendar sus cosas, hermanos? ¿Cómo? Díganme ustedes, ¿cómo? Los creyentes tenemos responsabilidades delante de Dios como buenos mayordomos. Algunos quieren ser pastores y predicadores sin haber sido ovejas, sin haberse preparado adecuadamente y sin haber pagado el precio de lo que significa llegar a ser un pastor. Yo no estoy aquí parado gratis, hermano. Dios me ha pasado por muchas pruebas, por muchas cosas duras, hermanos. Y hoy soy pastor por la gracia de Dios. Pero he pasado por un proceso de formación. Y no es que me considere un pastor fiel. Por su gracia y su misericordia el Señor nos levanta. Pero tenemos responsabilidades. Tenemos responsabilidades, hermanos, delante de Dios.
el profesor de escuela dominical debe ser fiel y esforzado en preparar sus clases para enseñar a los niños la palabra de Dios. Cumplir fielmente con el ministerio que se le otorga, porque usted no sirve al pastor, no sirve a un hombre, sino sirve a Dios, al cual dará cuenta un día. Yo a usted le asigné ser maestro de unos niños. ¿Se preparó adecuadamente o miraba eso con desprecio y que jartera? ¿Otra vez me van a poner a mí? No, hermano, usted está sirviendo al Señor. Uno no solamente viene a la iglesia a sentarse y escuchar la palabra de Dios. Dios poco a poco nos va delegando responsabilidades para cumplir. Y Él espera de sus hijos que seamos fieles administradores de las cosas que Él encomienda en nuestras manos. Que seamos fieles en lo poco para seguir avanzando en las cosas mayores. Y termina el pasaje diciendo: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Dios no quiere, mis hermanos, según este versículo, de nosotros un corazón dividido. Dios quiere un corazón para Él, porque Dios no comparte con nadie su gloria. Él es celoso para con su pueblo y Él quiere que seamos de Él y para Él, y que seamos fieles a Él. Yo no puedo servirle a Dios y a las riquezas, tener un corazón dividido. Quien sirve a Dios por ganancia, o por prestigio, o por reconocimiento, o por los posibles beneficios, no sirve a Dios sino a la ganancia y a los beneficios y a lo que Él quiere que se le reconozca. Esta es la peor forma de idolatría, mis hermanos. Caemos en ella, escúchenlo bien, caemos en esa idolatría cuando hacemos planes para el futuro simplemente en términos profesionales y económicos y pasando por alto las cosas eternas del reino de Dios. Cristo es nuestro ejemplo supremo. Cristo, nuestro ejemplo supremo, y con este texto termino nuestra meditación en Mateo 4. Mateo 4, por favor. No podemos servir a Dios por ganancia. Y Cristo es nuestro mayor ejemplo, que rechazó la idolatría de las cosas. Mateo 4, 8 al 10 dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, a Cristo, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo el diablo: todo esto te daré si postrado me adorares. Cuando nosotros nos inclinamos y vivimos solo para el dinero, ¿a quién estamos adorando? ¿A quién estamos sirviendo? Detrás del ídolo del dinero, ¿quién está? ¿Quién, hermanos? El diablo. No le dé miedo decirlo, ahí dice, porque el diablo le dice a Cristo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Nuestro corazón no puede estar dividido. Hermanos queridos, Cristo demanda de nosotros amarlo de todo corazón, con toda tu alma, con todas sus fuerzas y con todo su ser. Amén. Que Dios les dé paz en su corazón. Coloquémonos en pie, hermanos. Padre Santo, en esta mañana doy gracias a ti por habernos permitido reunirnos como pueblo tuyo, por habernos congregado para celebrar la cena del Señor y por haber compartido y recordado con el pan y con el vino tu sacrificio perfecto en favor de nosotros. Te doy gracias, Señor, también por la palabra de Dios,
la cual confronta nuestro corazón para que no se amarre a las cosas de este mundo. Que utilicemos nuestra vida y nuestros recursos enfocados con el corazón puesto en el reino de Dios. Porque tarde o temprano partiremos de este mundo y nada nos llevaremos. Solo nos llevaremos lo que hayamos sembrado en el reino con las riquezas injustas. Bendito seas tú, oh Padre omnipotente, creador de los cielos y la tierra. Bendice cada familia, cada joven, cada jovencita, cada niño, cada padre de familia, cada madre de familia, cada familia aquí representada en esta mañana, Señor. Que tu palabra sea bálsamo y que tú seas la prioridad número uno en sus vidas, Padre. Bendito seas tú, Señor, por confrontar nuestro corazón y hacernos entender que en este mundo todo pasa y es pasajero, pero que podemos vivir enfocados en el reino y trabajar para el reino con gran solicitud para gloria y honra de tu nombre. Bendice a los que no te conocen y muéstrales hoy tu salvación para que puedan arrepentirse y creer en ti, Padre Santo. Te alabo y te doy gracias, Rey eterno, por tu misericordia y tu amor. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén.